ahora sí vamos a dar inicio al taller de este ciclo de encuentros, a este primer taller. Les comento que en el transcurso de las exposiciones, si surgen dudas, preguntas, consultas, pueden escribir en el chat y al finalizar nos tomaremos unos minutos para poder responderlas. Ahora voy a dar la palabra a los técnicos que comenzarán con la primera charla, que es sobre cómo llevar adelante una huerta agroecológica familiar y el diseño de la misma. La primera parte va a estar a cargo de María Eugenia Ollenar, que es licenciada en Gestión de Agroempresas y Técnica en Producción Agropecuaria. Trabaja en la Oficina Técnica de INTA de Chacabuco. Ramiro Amado, profesor de Biología, que también está trabajando en ProHuerta desde hace ya muchos años en la agencia de Bolívar y atiende el partido de Bolívar. La ingeniera Elena Renaulín, que es docente en la Escuela Agrotécnica de Zárate, profesora universitaria, y está trabajando en la experimental de Delta desde el año 2018. Atiende la zona de islas de Zárate y Campana. Y María Laura Di Catarina es ingeniera agrónoma y atiende los partidos, está en la agencia de Mercedes y atiende los partidos de Mercedes, Navarro y Suipacha. Sin más, vamos a ir directo a escuchar a los profesionales que hoy tenemos a cargo de cada charla. Y recuerden que al final vamos a hacer un cierre con las preguntas. Muchas gracias y doy la palabra a Ramiro, que va a iniciar con la primera presentación. Ahí estamos. Bueno, buenas tardes para toda esta gente ligada al programa ProHuerta durante todos estos años. Y bueno, vamos a empezar una presentación en la cual ahí el compañero va a ir pasando las diapositivas, en la cual vamos a empezar a hablar para romper el hielo con el tema de, como decía Ana Laura, ProHuerta siempre se dedicó a lo que hoy llamamos huerta familiar agroecológica, ¿sí? Lo cual significa mucho para nosotros en cuanto al programa, un programa que ya está en sus 30 años, ¿no? Y en el cual la palabra agroecología al principio no se conocía muy bien o no estaba difundida, pero sus prácticas sí. Para ello me interesó hacer una comparación entre el manual, cuando yo entré a ProHuerta, no hace tanto, hace unos 10 años, me encontré con el manual de la huerta orgánica y un par de años después apareció el manual de la huerta agroecológica. Muchos de ustedes quizás tengan los dos manuales, o el más viejo o el más nuevo. El contenido es el mismo, pero lo que cambia es el título. Y me sirve para explicar un poco por qué pasamos de huerta orgánica a huerta agroecológica familiar. Y es esto de los 30 años de ProHuerta. ProHuerta nace con esta cuestión de poder generar alimento a partir del pedazo de tierra que tengamos para asegurar el acceso a los alimentos saludables que nos puede dar, ¿verdad? Bien, y en aquel entonces se tomaba la huerta orgánica, más que nada porque el concepto de orgánico se refería a lo que es la red vital que hay en una huerta, que necesitamos que haya en una huerta para poder lograr cosechar, ¿verdad? Y entonces se refería mucho a la huerta orgánica tomada desde el punto de vista vital, biológico, de la biodiversidad, del movimiento que había dentro de una huerta. Con el paso de los años nos encontramos con el concepto de agroecología, el cual nos integra un poco más todavía a lo que es la palabra orgánica, ya que la agroecología nos da un marco teórico y científico en el cual manejarnos, que significa que todo eso que nosotros hablamos de orgánico, de la biodiversidad, de las especies que hay dentro de la huerta, de poder conseguir un equilibrio entre todas esas especies para lograr generar un alimento que a nosotros nos beneficie, nos encontramos con la huerta agroecológica, en la cual ya hay valores un poco más concretos que tienen que ver con la participación y los servicios que cada una de esas especies que tenemos dentro de una huerta nos pueden dar. Y también nos genera una concientización acerca de lo que significa esto de la vida desde el suelo, digamos, desde la tierra. De hecho, ya al suelo ya lo tomamos también como una parte viva de la huerta.
desde la agroecología, respetando los microorganismos que allí encontramos y buscando la manera de incentivar su desarrollo. ¿Para qué? Para poder generar toda esta biodiversidad vegetal de la cual vamos a necesitar para generar alimentos saludables, ¿sí? Con la participación de diferentes integrantes. Podés pasar la diapositiva, César, y nos encontramos entonces con que la huerta agroecológica podría ser una definición como un sistema de producción sustentable que mediante el manejo racional de los recursos naturales, contemplando la diversidad biológica y evitando el uso de insumos artificiales, brinda alimentos sanos y variados durante el año, manteniendo o incrementando la fertilidad del suelo. Entonces ahí nos encontramos que esta definición, quizás muy fría, pero implica todo lo que podemos ver en la foto en cuanto a el trabajo de la huerta. Una huerta saludable, buscamos, empieza en reconocer la vida que hay en el suelo. Eso significa aprovechar los recursos naturales que tenemos, ver en qué ambiente es el que nosotros vamos a hacer la huerta. De hecho, mi compañera Elena está en la zona de río, digamos, de islas, y yo me encuentro en el medio de la llanura. O sea que las realidades son totalmente distintas en cuanto a biodiversidad. Entonces tenemos que adaptarnos nosotros, conocer, buscar cómo nos integramos para poder lograr, a partir de esa realidad que tenemos a nuestro alrededor, generar alimentos, respetando la vida en sí misma en forma lo más natural posible, ¿verdad? Por eso es que encontramos esta presentación de una huerta donde se ven las asociaciones que se pueden encontrar con flores, con verduras, con hortalizas, diferentes tipos de especies vegetales que nos van a dar un alimento, y a su vez, más allá de una fotito más chiquita donde aparecen algunos bichitos, unos insectos, que también tienen su servicio y tienen su importancia dentro de este espacio, ya que son los que nos ayudan a controlar y poder ver qué pasa en esa huerta con la presencia o ausencia de ellos, ¿verdad? Todo para lograr unos alimentos saludables. De esta manera es como que trabajamos el concepto de agroecología que en ProHuerta siempre lo practicamos o buscamos que se practique. Pasamos de diapositiva, César. Y otra forma de entender ya la agroecología como un concepto un poco más, voy como yendo más fino para que quede bien claro y en poco tiempo a qué nos referimos con esto de la huerta agroecológica, con la huerta familiar. Todo esto se puede resumir en estos tres círculos que yo tomé el ejemplo acá de los tres círculos del desarrollo sustentable, y en el cual para la agroecología sirve igual, le dicen los tres pilares o las tres patas, en las cuales se apoya en la agroecología, ¿sí? Bien, y ahí podemos ver cómo esas tres pilares hablan de la sociedad, el medio ambiente y la economía. ¿Qué tiene que ver esto con la huerta? Y bueno, justo tiene que ver todo, ya que nosotros empezamos con un espacio de tierra, de una profundidad necesaria para poder generar determinado tipo de alimento a partir de los vegetales, y ese ambiente, como decía hoy, puede ser totalmente distinto, incluso en una misma zona o región puede variar totalmente, no es lo mismo el campo que la ciudad, y en la ciudad no es lo mismo un patio que un balcón. Entonces, ¿cómo llevamos esto de la agroecología y lo adaptamos a todos esos espacios? Bueno, primero teniendo en cuenta el ambiente en el cual nosotros vamos a trabajar y también respetando ese ambiente, ¿sí? Teniendo en cuenta todas las posibilidades que hay en cuanto a recursos de tierra, agua, luz y la mejor forma de desarrollo de los seres vivos que necesitamos para nuestro beneficio en cuanto a los alimentos. Bien, y por otro lado tenemos la pata económica, que bueno, si metemos la economía acá. ¿Y qué significa? Cuando hablamos de economía, hablamos del uso eficiente de los recursos que tenemos, esto de aprovechar el agua, de ver el tema de cómo aprovechamos más la luz sin tener gastos de electricidad, por ejemplo.
todos los recursos, incluso cuando hablamos de una huerta agroecológica con fines productivos de comercialización, hasta tenemos en cuenta el uso de herramientas y combustible necesarios para poder llevar a cabo ese fin. Bien, todo eso nos habla de lo que es la economía, ¿sí? De hacer las cosas en forma eficiente y respetando el medio ambiente, lo cual hace que sea una actividad viable, ¿sí? Que se mantenga, que se pueda mantener en el tiempo y superar en el tiempo. De esta manera vamos respetando siempre las cuestiones ambientales. Luego aparece la sociedad, que se relaciona también con el medio ambiente por el lado de lo que sería sostenible. Buscamos que la sociedad, en lo social, ahí es donde entramos en ProHuerta, en la parte de la familia. Y bueno, ¿qué significa? La huerta es el primer encuentro, digamos, de la familia. Puede ser una huerta en cuanto a los conocimientos que tenía el abuelo para hacer la huerta y los que aprenden los chicos hoy en día cuando por ahí entramos nosotros en alguna escuela. Y ahí hay un encuentro que a su vez después se expande hacia la comunidad con la relación con los vecinos, incluso, bueno, después llegando incluso hasta el espacio de ferias, ¿no? Y esto, cuando hablo de ferias, me refiero para relacionarlo también con la cuestión económica, productiva y comercial, que también genera una equidad en la posibilidad de producir alimentos, donde cualquiera que se anime a producir alimentos puede producir alimentos para satisfacer sus propias necesidades, como así también para ofrecerlas a terceros. Seguimos por la otra diapositiva, César, en la cual, ya como para cerrar de una forma cortita, yo elegí acá estos 6 principios agroecológicos. Pueden encontrar estos principios divididos hasta en 10 quizás, pero me pareció bien estos para hablar de la huerta, en el cual habla, el primero habla del reciclaje de biomasa, materia orgánica y nutrientes, que simplemente se refiere, por ejemplo, y para hacerlo fácil, a lograr mantener o mejorar ese suelo, esa tierra que nos va a dar la posibilidad de cultivar alimentos, ¿sí? Y cómo lo hacemos puede ser incluso separando residuos de nuestras casas, dividiendo materia orgánica, para que después a través de un compostaje o lograron a través de la lombriz en lombricompuesto mejorar ese suelo. Luego, ese favorecer el funcionamiento biológico del suelo, justamente, implica que todo lo que nosotros aportemos al suelo va a incentivar el crecimiento y el desarrollo de microorganismos que sean saludables para nuestras plantas, logrando la posibilidad de que los nutrientes necesarios para nuestras plantas estén disponibles. Luego está manejar la diversidad funcional y los servicios de regulación, que implica simplemente que tener en cuenta que cada organismo que nosotros tenemos en nuestra huerta, cada vegetal, cada animal, cumple alguna función o puede tener algún servicio, ¿sí? Que puede servir, si los conocemos, para lograr mejorar esa sostenibilidad y sustentabilidad de la huerta. Por ejemplo, puede ser tener plantas fijadoras de nitrógeno para tener nitrógeno disponible para otras especies. Aumentar la eficiencia, minimizar pérdidas de uso de recursos biofísicos o genéticos. Eso simplemente se refiere a lo que hablábamos de aprovechar y conocer bien qué capacidad de agua tenemos, qué posibilidad de juntar agua de lluvia, o lograr trabajar eficientemente también en los tiempos para lograr que esa huerta, conocer esa huerta también, los tiempos de esa huerta, qué tenemos, cuándo nos va mejor, para lograr mejor eficiencia y con menores pérdidas. Luego está la diversificación en tiempo y espacio, a diferentes escalas, en la cual simplemente nos habla de ir viendo nosotros esto de organizar y diseñar la huerta en cuanto a lograr, según las capacidades de cada especie y la adaptabilidad de cada especie en cada zona, ir apoyando esa situación en cuanto a los beneficios que podemos tomar nosotros después del momento de cosecha. Y aumentar las sinergias y interacciones entre los componentes del sistema significa esto de lograr la mayor biodiversidad y promover y fomentar esa biodiversidad, logrando, siendo nosotros un organismo más dentro de esa huerta, que lo que logramos es a veces equilibrar las situaciones para que haya una armonía.
¿Sí? Bueno, con esto sería un poquito de agroecología a nivel pro huerta y a nivel huerta, y ahora le voy a dar la palabra a mi compañera Eugenia Ollenar. Muchas gracias. Gracias, Ramiro. Muchas gracias. Bueno, teniendo en cuenta el tema de la biodiversidad que hablaba Ramiro, es muy importante tener en cuenta las 3 técnicas de ProHuerta, que es asociación, rotación y la incorporación de abonos en la huerta, que eso lo van a hablar después mis compañeras más adelante, no les quiero sacar, así que si querés pasar la diapositiva. ¿César? Bien, también es importante la incorporación de aromáticas y flores en la huerta, siempre porque hablamos de que aporta biodiversidad dentro de la huerta y a su vez permite el control de plagas. ¿Pasamos? Bueno, los tipos de huertas agroecológicas. La huerta es una porción de terreno destinado a la producción de hortalizas y frutas, ¿sí? Que mediante el manejo racional de los recursos naturales nos permite acceder a una alimentación equilibrada y sustentable en el tiempo. Ahí están enumeradas algunos tipos de huerta. Tenemos la huerta familiar, que es aquella que realizan las familias en sus domicilios con el fin del autoconsumo de alimentos frescos y económicos. Después tenemos la huerta escolar, que es aquella que se realizan en los establecimientos educativos, en la cual tanto los docentes como los alumnos comparten un espacio, no solo con el objetivo didáctico, sino también de promoción, organización y producción de los alimentos sanos y frescos, a través del cuidado de los recursos naturales. La huerta institucional tiene las mismas características que una huerta escolar, que también se incorporan los valores sociales. Después tenemos las huertas comunitarias, que son aquellas en la cual grupos de familias o personas se organizan para la realización de una huerta, comparten experiencias y el trabajo del laboreo de la tierra, que generalmente son asesoradas por alguna institución. Después tenemos la huerta vertical, y que es la huerta vertical, que es una alternativa diseñada por ProHuerta, que facilita la producción de hortalizas en aquellos lugares donde no disponemos de suelo fértil. A su vez, nos permite reutilizar materiales que vamos descartando. Y finalmente tenemos la huerta urbana, que es aquellas que nos permiten realizar una huerta. No es necesario disponer de grandes superficies para cultivar hortalizas, sino que podemos hacer una huerta en recipientes, balcones y canteros. Bueno, ahí tenemos algunas fotos, que son fotos del territorio. Yo estoy en la localidad de Salto y de Chacabuco. Ahí tenemos una huerta familiar, después hay una huerta vertical, creo que hay otra diapositiva con fotos. César. Ahí tenemos imágenes de huertas institucionales y escolares. También, a su vez, ahí abajo hay una imagen de una huerta institucional que dentro, como no pueden ocupar todo el territorio, también se utilizó la alternativa de hacer huerta en canteros. Y después la última imagen, ahí está. Tenemos ahí otras imágenes de huertas verticales, en recipientes, en cajones, y ahí hay una imagen de una huerta en balcón. Bueno, es muy importante el utilizo de hortalizas, y lo que nosotros les comentamos siempre a la gente, que no es necesario tener un espacio grande para hacer una huerta. Cualquier persona que tenga un recipiente y los recursos necesarios para hacerla puede tranquilamente comenzar a hacer su propia huerta para producir sus propios alimentos. La última diapositiva. Ahí están las imágenes, hortalizas sanas y frescas. Esas son imágenes de productores locales. Y bueno, ahí finalizamos con los contactos nuestros, Ramiro Amado y María Eugenia Ollenar, y los contactos de ProHuerta. Y le voy a...